buenas tardes, día jueves 13 de mayo. Estamos comenzando por los opuestos junto a Francisco Vidal y don Carlos Larraín. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo Muy bien, cada día un poquito mejor. La salud, dices tú. Sí, claro. Y los Pero resultados del domingo. Pero te golpean a ti, he visto que en el PPD te maltratan. Así es la vida, pues. ¿Y qué mal le has hecho tú a ellos? Cuéntanos. Decir la verdad nomás, pues. Sí, pues la verdad no duele. O sea, Sí, duele, pero no, duele, pero no tiene por qué dejar heridas. Claro, pero solamente ya que tú me preguntas para nuestros auditores, dado que mis declaraciones el miércoles han generado en la oposición tanta tensión, Y ha durado varios días porque siguen. ya durado varios días, me remito a lo que dije, pero para que quede clarísimo. En este programa, por lo demás. En este programa, además. Cuando yo digo que se me pregunta a mí cuál es la posición del PPD en las primarias presidenciales, ¿con qué respondo yo? ¿Con una idea mía? No. Con lo resuelto por el Consejo Nacional del Partido con el 85% de los votos. ¿Y qué dice esa resolución en su aspecto central? Que fracasadas las opciones 1 y 2. La una era un candidato común con el Partido Socialista. La 2 era excluir la democracia cristiana. La tercera, ¿cuál es exactamente, ciudadano auditor? El PPD inscribirá en las primarias legales a Heraldo Muñoz. ¿Qué primarias legales? Las de la unidad constituyente, invitando a Nuevo Trato y a otras fuerzas progresistas que converjan en un programa común. Eso es. ¿Cuáles son las otras fuerzas progresistas que podríamos concordar en un programa común? El Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Hay un programa común hoy día entre el PPD, el Partido Comunista y el Frente Amplio? No. Yo quisiera que hubiera, sí, pero mientras no esté, tienes que cumplir el mandato de la abrumadora mayoría del PPD. 85% de votos favorables. Así es, pues. O sea que debiera hacerse una primaria interna. Eso es lo que tú explicabas. No, que no se da las cosas para la primera interna porque no están las características que dicen. Pero yo entendí que el primer camino era un candidato. El segundo eso, era primaria solo el mundo socialista. La 1 y la 2 claro, el camino 1 fracasó. No pudimos lograr un acuerdo con los socialistas para llevar a la primera presidencial o a la Paula Narváez o a Heraldo Muñoz. El segundo camino planteado por el senador Girardi, con el cual yo no estaba de acuerdo, era excluir a la democracia cristiana de la primaria presidencial. Fracasó. El tercer camino, el último que queda, era inscribir a Heraldo Muñoz a la primaria presidencial. ¿Cuál primaria presidencial? El de la unidad constituyente, invitando a esa primaria al Nuevo Trato e incluso invitando a fuerzas adicionales, que no quedan otra que el Partido Comunista y el Frente Amplio, a participar en esa primaria, siempre y cuando hubiera una convergencia de programa. Eso no existe, esa última condición. No hay convergencia de programa. Así es, pues. Bueno, están hasta el Jacobo, oye. Pero no es muy raro eso. El lado nuestro es manso como una taza de leche al lado del tuyo. Sobre todo después del retiro de Evelyn Matei. ¿Es formal ya? Pero yo he visto declaraciones cruzadas con eso. A ver, espérate, cerramos para que vayamos por parte. Entonces, ¿en qué? Porque tú contaste el contexto de lo que tú dijiste, Francisco, pero ¿qué ha pasado después de eso? Porque vimos a Heraldo Muñoz diciendo que no, que eso no estaba zanjado todavía, y han seguido las declaraciones cruzadas. ¿En qué están ahora? Hoy. Bueno, yo me remito a lo que dije. Ahora, si tú me preguntas a mí, como a ti te consta, a mí me gustaría una primaria única de toda la oposición. Porque eso es lo que tú has dicho. Lo que pasa es que hay que distinguir entre tus roles de Exacto, vocero de ti mismo versus claro, vicepresidente, porque tú personalmente has dicho siempre, y nosotros mismos nos hemos reído y te hemos molestado porque has dicho que hay que votar por Jadwe en el caso que fuera necesario. O sea, lo vienes planteando desde siempre. claro. Pero como vicepresidente del partido tienes que decir lo que decide el partido, no lo que quieres tú. ¿Cómo voy a hacer yo una cosa personal? No, ahora, bueno, mira, muy poco serio. La verdad va a llegar porque si ustedes leen hoy día en la oposición, en el Mercurio, Jadwe llama derechamente y Gabriel Boric
a los socialistas a ir a la primaria de ellos, ¿ya? Bueno, pero cada partido resolverá a qué primaria concurre, pues. Pero Jadwe está enojadísimo, ¿eh? ¿Lo viste hoy día? Oye, sí, Que pero por qué buscaban un acuerdo que le daban oxígeno al gobierno. Ahora hay una cosa, Francisco, que tú tienes que considerar, que si tú apoyas a Jadwe, te vas a ganar el tercer premio, que es un viaje gratis a Corea del Norte. Tenlo en cuenta. Oye, fuera de broma, me encantaría conocer. ¿A ti no, Carlos? No, ¿Corea del fíjate, Norte? no me... No, Es que en una cosa más bien histórica. Pero ¿usted ha visto una película de Interview? Que es un periodista gringo, así como súper exitoso, que era como el ídolo de Kim Jong-un en la película. Ya. Entonces, él lo invitaba y es muy gracioso porque lo invitan y él llega y ve supermercados llenos, pura prosperidad. Entonces al final pasan un par de cosas y después él descubre que en realidad los supermercados era todo puro cartón, era puro de mentira, todo era falso, lo habían armado en la maqueta para que él jurara que era una maravilla. Muy divertida la No, a película. mí yo tengo una curiosidad intelectual para conocer un país de ese diseño político que ha perseverado durante, espérate, 45, son 50, durante 75 años, pues. así es, ¿Cómo pues la gente aguanta tanto? están en el freezer, no en el refrigerador. Mira, a mí Claro. no me atrae ir para allá, a pesar de la curiosidad, como dices tú, bien estimulante de ver lo que es un país así, que está en el freezer, si ahí andan todos ensillando en mamuts. Oye, lo que me da miedo es que no me dejen salir, oye. No, es que Y yo vamos con conocí, Artés. vamos con Artés que nos garantiza, pero será Nos garantía. garantiza No, la porque seguridad. si vamos con Oye, Artés, vamos a ver lo mismo que el señor de la película. Supermercado lleno. pequeña anécdota de historia reciente. Yo conocí por una casualidad en Estados Unidos a un abogado que trabajaba en el ejército americano durante la guerra de Corea y le tocó participar en las conferencias de Panmunjom. Exacto. Era un nombre que hoy día nadie ubica, pero que durante muchos años salía 3 veces por semana en el Mercurio. Oye, y este dice que cuando llegaron en la primera sesión, hubo una intervención de no sé qué mandatario soviético, sí, chino-soviético. Y entonces ellos, los americanos, habían llevado a sus GIs normales, o sea, Fuerzas de Infantería Especiales. Yeah. Y el comunista había llevado unos gallos enormes. Entonces se paró de la mesa de repente y le tocó las espaldas a los GIs y le dijo, muy flacos. Es como el cuento de las divisiones de Pío XII que preguntó Stalin. ¿No? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Creen en el músculo, pero bueno, tú ibas a decir algo, Bárbara, y te corté con mi reminiscencia de Panmunjom. No, que estaba pensando justamente en eso, me estaba imaginando ese tour que podríamos tener en Corea del Norte. Y bueno, y la dificultad para salir después, ya lo han vivido algunos periodistas, gente que ha ingresado. Bueno, pero para cerrar el tema de lo que decía Francisco, ¿es curiosa tanta desesperación o tantas ganas del alcalde Jadwe y del candidato todavía que no logra reunir las firmas? Es una tarea muy difícil esa. Él mismo ha lamentado, le faltaban como 10.000 firmas, le quedan muy pocos días, porque acuérdense que tiene que firmar por un partido. Claro. Para poder darle. No es que solo puedan firmar así como por él un apoyo. Entonces, eso él dice que es una de las cosas que más complican. Bueno, tanto interés, ¿por qué será? ¿Qué pasaría, es un escenario que nosotros no lo hemos planteado? ¿Qué pasaría si, así como hemos conversado otros días, hubieran 2 primarias, la del Frente Amplio del Partido Comunista, la Unidad Constituyente, y la del oficialismo en la otra vereda? ¿Qué pasaría si en la primaria Unidad Constituyente votaran muchísimas personas y en la del Frente Amplio del Partido Comunista muy poquitas? Es que eso no lo sabemos. No sabemos, pero será una de las razones por las que están tan interesados. Bárbara está poniéndolo en plan hipotético. Sí, pues, no, es que estoy tratando de entender. ¿Será que esa eso ya es una pasó. de las razones? No pasó, porque sí, Jadwe todavía insiste en la primaria, de gobernadores regionales, que fue en todo Chile, hubo 2 primarias. La primaria de la Unidad Constituyente y en 4 regiones la tuya. una primaria del Frente Amplio.
¿ya? Y ahí claramente. Ahora, en esas primarias no participó formalmente el Partido Comunista. Sin Ya, embargo, los electores que participaron en la primera legal de gobernadores regionales de la Unidad Constituyente doblaron a los electores que participaron en esas 4 regiones, 4 con 4, estoy comparando peras con peras, del Frente Amplio. ya, pero es Por que por ejemplo, eso, ya, pues, pero dado eso, que ya pasó, ¿no será que el Partido Comunista tiene miedo de que su primaria vaya a votar muy poca gente? Pero ahora no hay 4 regiones, no son personas NN, acá está Jadwe, que es su candidato presidencial. ¿En qué pie quedaría él? Porque por más que gane esa primaria, si votan poquitas personas, versus sí, la otra primaria que vota mucha gente. pero ahí hay un dato contradictorio. ¿Mm? En la encuesta Tú Influyes, de mi amigo Axel Callis, ha llegado a preguntar eso. Y lo que sorprende ahí es que los consultados se les pregunta en qué primaria participarían. Del conjunto de los consultados en la encuesta. Y la primaria más grande sería la del Frente Amplio. Ay, pero eso es lo que dice la encuesta. Yo no le creo nada de eso, perdón. Bueno, Con mucho pero te estoy respeto. dando el hecho. La segunda de la derecha y la tercera de la Unidad Constituyente. Sí, pero yo puedo introducir un pensamiento consolador. Y es de que si bien muchos dicen que están dispuestos a ir a votar, como bien señala Bárbara, con su risa cantarina, no es sonrisa. En los hechos no van a votar. Y ese es uno de los consuelos que podemos tener la gente del siglo pasado, como yo, ¿eh? Que los del Frente Amplio les da lata levantarse ese día, aun cuando normalmente salen en pijama, pero bueno, pero ni siquiera en pijama van a ir a votar. Así que tengo algún buen calzoncillo. Te he fijado que usan unos calzoncillos largos, floreados, muy sentadores. Pero Ahora, yo creo que no van a ir a votar esos gallos porque les da lata. Y le voy a agregar un último factor. Ahora, todo esto es especulación, porque estamos puro jugando, o sea, no hay ningún antecedente, no hay ninguna forma de anticiparse más con voto voluntario. Pero fíjese una cosa que yo ya he planteado antes. He conocido mucha gente, escuchen esto, de derecha, que está pensando en ir a votar a la primaria de Unidad Constituyente. ¿Y por qué? Para hacerle contrapeso y para evitar que, o de Unidad Constituyente o de la oposición en general, da lo mismo, para evitar que algunas personas pudieran ganar esa primaria. Pero es una reacción muy lógica, pues Bárbara, como tú indicas. Pero no solo defensiva, sino que hay una cierta, ¿cómo decirte?, doctrina subyacente. La Unidad Constituyente, como la conocimos entre el 90 y el 2010, era republicana y era tranquila y era previsible. Y la previsibilidad para la gente de mentalidad de derecha es muy importante, bueno, para cualquiera persona, pero particularmente para la gente que dice votar por la derecha. Así que a mí no me extraña nada esa reacción. No es solo defensiva, sino es ganas, las ganas locas que por lo demás hoy día reflejan, o ayer, no me acuerdo, los rectores de la Chile, don Ennio Vivaldi y don Ignacio Sánchez de la Católica, que han hecho una conversaciones constitucionales, tiene un nombre bastante pomposo, pero bueno, oye, y que dice que ellos concluyen de que el ánimo de la generalidad de la población es el de encontrar un término medio sensato, viable, tranquilo, ¿no? Que la incertidumbre se va a superar solo siempre y cuando un grupo no quiera poner la pata arriba al otro. Pero en fin, yo creo que eso pesa mucho en la cabeza de mucha gente, desde los radicales hasta, qué sé yo, hasta los republicanos. Sí, puede ser, sí. Mire, les puedo contar algo muy entretenido. Hoy día tuve la posibilidad de conversar con Mauricio Morales. Él es un experto electoral y en realidad Sí. yo lo respeto mucho. Encuentro que eres muy seco porque sabe mucho. ¿Qué quiere decir seco, Bárbara? Explícame, ¿qué quiere para decir la seco? gente. Él es muy bueno en lo que hace. Es súper profesional, es ecuánime, o sea, tiene cifras y trata de ajustarse a eso, más allá de la tendencia política que él pueda tener o no la Fue demócrata cristiano. Ya, pero él deja de lado esas cosas en su análisis. O sea, es húmedo en su análisis. No, pues seco, bueno. Ya, dale. Bueno, pero fíjese que él decía... ¿Qué dijo Morales? Él tenía montones de proyecciones, de hecho, no las voy a poder decir todas porque me voy a tomar todo el programa. Si quieren escuchar más, escríbanme y yo se las mando en mi Instagram, @BarbaraBricenoca. Pero lo importante es esto, él decía, en la convención, él tiene la impresión de que, así como en el Raya para la Suma,
más allá de cómo quede compuesta, obviamente, él tiene la impresión de que los 2/3, ya, a diferencia de lo que la gente suele pensar, no va a ser desde la superizquierda hasta la izquierda, o el otro tercio desde republicano hasta Evópoli. No, él tiene la sensación de que los 2/3 se van a formar en el fondo al medio, dejando los extremos de los lados. Entonces, él cree que la política que se va a generar en esa convención podría ser un poco más cercana a los de los 90, 2000, que a la actual. ¿Por qué? Porque, por lo que estamos conversando, porque finalmente la gente va a tender a una cierta moderación, va a ser mucho más fácil ponerse de acuerdo, él pone el ejemplo, entre un RN y un socialista, por ejemplo, versus un republicano y un comunista. Las posturas van a tender a estar bastante más intermedios. Y yo quiero aferrarme a esa proyección, porque hay un poco de voluntarismo de mi parte, porque eso de alguna u otra manera dejaría, quizás, no tengo nada en contra de uno o los otros extremos, pero si se puede llegar a consenso, se puede tratar de converger en algo más o menos equilibrado, bueno, eso podría ser bueno y también más duradero, más allá de la pasión del momento. ¿Qué le parece? Pero puede mira, representar a más gente, pues, y la Constitución, si queremos que sobreviva a embates, tiene Ahora, tiene obvio que que tener la eso concurrencia de muchos votantes. no va a ser Y en todos los temas, obvio, pero quizá en términos más generales. Francisco, ¿qué te parece? lo que pasa es que conversando con mi amigo experto también electoral, Axel Callí, que se ¿Mm? dedica a hacer encuestas y focus group, él me Voy a decía que conversar todos con los él del fin de mañana. semana, qué bueno, que era como impredecible porque el factor edad era muy importante. determinante. Entonces me ¿Factor de decía, edad de quién? ¿De los candidatos o de los votantes? De no, los no, votantes. de los votantes. Me decía que si votan los jóvenes del mundo popular, la cosa puede cambiar radicalmente, que son jóvenes profundamente antiderechistas y anticoncertación. Si votan masivamente los adultos de clases medias para arriba, otro escenario. Aprovecha de preguntarle mañana a Bárbara, No, pues porque sí, Mauricio Morales dice lo mismo. Lo que yo te estoy diciendo es que una vez compuesta la ya, convención, sea quien gane, independiente de quiénes estén ahí, lo que él está diciendo es, sea quienes sean que estén, al final, cuando nosotros siempre tenemos la lógica del tercio, cuando dice la derecha va a lograr el tercio, entonces lo que él dice es que esa lógica podría estar errada, porque independiente de cómo quede compuesta, el 2/3 al final no va a ser de un extremo hasta donde llegue, sino que va a ser como más al medio, ya, dejando los sí, extremos fuera. es Muy bien, posible, es sería posible. óptimo. Y yo creo, Bárbara, que lo que hemos hecho estos días, hemos oído estos días, y tú un día hiciste un mensaje especial, incitando a la gente a concurrir a votar, es muy determinante. Por una razón, llamémosla absoluta, y es que la Constitución, la nueva Constitución, necesita un respaldo de una fracción muy importante de la sociedad chilena. Las dificultades de entender lo que está en juego son enormes, entre otras cosas porque no se logra conocer siquiera a los candidatos, y si llegas a conocer un nombre, no conoces lo que piensa. Lo que hablamos hace 2 días, creo, con Francisco, que esto de los distritos monstruosos dificulta el ejercicio democrático del voto más o menos enterado, más o menos instruido. Bueno, pero en fin, hay que decirle a la gente que puede ir a votar, ojalá que haga menos frío que hoy día, que está tan nublado, por lo menos aquí. Pero hay que transmitir otra noticia, oye, que yo recogí con mucho interés en el diario de ayer, titular del Mercurio. Chile encara las elecciones como el país de Sudamérica con la mayor tasa de vacunación y una de las más bajas en casos activos. Entonces, eso da bastante tranquilidad, pues, porque me permito citar esto. Chile tiene hoy día 190 casos activos por 100.000 habitantes, y Uruguay, que se nos presentó como la gran solución en su momento, tiene hoy día 710 casos activos por 100.000 habitantes. Mira cómo se dan vueltas las cosas. Chile es el último en casos activos por 100.000 habitantes, el que menos tiene, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 países. Y después Chile está en el nivel más alto de tests PCR. 70% por millón de habitantes. En realidad, 707.000 por cada millón de habitantes. Y ustedes recordarán cuando Argentina nos daba lecciones, el compadre que hay allá,
Y bueno, Argentina tiene 261.000 tests por cada millón de habitantes. Ya habría que ver los tests, cómo serán, pues ya. Me permito dudarlo. Bueno, vi una noticia que el embajador Monker hace unos días tuvo que corregir otras cifras, porque siempre hablan de Chile con cifras equivocadas. No sé si será a propósito o qué. Yo creo que es la ignorancia innata de ese grupo nomás, si eso no saben dónde están parados. Lo único que saben es negrear plata para llevársela a otro país. Pero bueno, hasta ahí dejo la calumnia. Ya. Pero concordamos, con esa risa de Francisco es francamente un reconocimiento. Ya. Y ahora sí podemos dar vuelta a la página, o sea, a la vereda, pues, por lo que vamos a comentar a propósito de la portada de la segunda. Dice que Matei no va a la primaria, pero lo que ella insiste es que no es que ella se quiera bajar o se baje, es que ella como que tiene la certeza de que la van a bajar. Claro, eso es lo que dijo. Es una cosa ambigua en realidad, porque una cosa es que la bajen y otra cosa es que tú te bajes. Sí, porque ella no tiene no interés en bajarse por lo que yo he visto. Claro, es bastante distinto. Claro, entonces quedó una situación como intermedia, genera mayor tensión en la UDI. En esas situaciones mejor decir, sabe que voy a ir igual aunque pierda, o versus, con todo derecho, no voy a la primaria. Pero bueno, quedó una situación ahí en medio. Pero puedo hacer un interludio semicómico, que en el Mercurio de estos días venía una referencia a un intensísimo drama pasional que se desarrolló hace 50 años. A ver. Un diplomático colombiano. No es para mayores, es perfectamente transmitible por radio. Oye, un diplomático colombiano que estaba loco como regadera. Intentó matar a un compatriota millonario. Fue un compatriota millonario a pedirle un pasaporte colombiano y se encontró con el loco que estaba en condición de regadera y el loco lo quiso matar. Y como no le resultó, el funcionario, el chiflao, intentó huir al extranjero colgado en el tren de aterrizaje de un avión. Este debería ser constituyente, pero bueno. Oye, pero a propósito de esa situación, nada de cómica. ¿De locos pasionales? No, mira, cuando en abril de 1975 cayó Saigón, la capital entonces de Vietnam del Sur, el último reducto en ser abandonado fue la embajada norteamericana. Así fue, desde la terraza. Claro, y concurrían a la embajada norteamericana los que habían sido leales al gobierno de Vietnam del Sur, sabiendo que llegaba el Vietcong y Vietnam del Norte. Que son muy tolerantes, son socialistas. Entonces, hay una escena donde se eleva el vuelo del último helicóptero que va con los últimos que alcanzaron porque quedó mucha gente. Y en el aeropuerto, un vietnamita, en su desesperación, se sube al tren de aterrizaje del último avión. Bueno, se desintegró. Qué atroz, ¿eh? Es que ellos sabían lo que les esperaba. Sí, fue terrible. Sí, ya había más de 1,5 millones de vietnamitas del sur que venían huyendo de Vietnam del Norte por la persecución desatada por el comunismo en el norte. Pero en fin, yo no creo que tenga que llegar al extremo de subirme al tren de aterrizaje de un avión si nos va mal en la convención constituyente. Yo te llevo a business. No, lo que tú puedes hacer es protegerme un poco, decir, mire, yo conozco a este viejo chico y se puede conversar con él. No pido más, no lo maten que es inofensivo, puedes decir tú. Ya. Bueno, vamos a la tema pendiente a la vuelta. Por ahora te pillé. Los únicos que no los quieren son los delincuentes. Han frustrado más de 54.000 delitos, protegiendo hogares, empresas, familias, niños. No esperes ser víctima, contrate hoy su tranquilidad en tepille.cl. Ahora que estamos en casa, sobre todo en estos ambientes que además hay que ventilar, estamos preocupados de tener un ambiente libre de bichos o de patógenos, hongos, bacterias, virus como el COVID, le queremos presentar Ozonair. Logra ambientes 100% saludables, libres de patógenos y COVID. Ozonair.cl. Conózcalos, no se va a arrepentir. Nos vamos a la pausa. Volvemos rápido con más, por supuesto.
Ya vamos al tiro. Ya, vamos. Te manda. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vial, don Carlos Larraín. Bueno, íbamos a ¿Puedo yo comentar. pasar un aviso y para que Carlos anote? A ver, Fíjate que ¿otro libro tendencioso o qué? No. Mira, me acaba de llegar la colección de historia de Chile 1960-2010, Sí, era que un libro. edita un conjunto de historiadores bien de derecha, pero fíjate, bien riguroso. Son Y que honrados. lo dirige Alejandro San Francisco. Entonces, quería recomendar, bueno, son 1500 páginas en 2 tomos, voy en la página 80, pero sería interesante que tú lo leyeras, Carlos, porque, bueno, aquí está, pues, cachas el librito. Sí, Ah, livianito. Livianito para fin de semana. Yo tengo No, algunos tomos, los primeros. yo también, yo los leí los primeros 4, pero el quinto y sexto, que es el que estoy empezando a leer, es sobre el gobierno de la Unidad Popular. Y fíjate, perdonen auditores que a mí me apasiona esto, pero la intervención militar en la política chilena no es nueva. Y normalmente se hace alusión al comandante y jefe del ejército asesinado por la ultraderecha, general René Schneider Cheró. Y la gente conoce lo que fue la doctrina Schneider, que no es otra cosa que la Constitución y cumplirla, la de 1925. Sin embargo, y aquí se abre el tema, yo lo había leído, pero aquí viene ya constatado, el general Schneider en un consejo de generales en julio de 1970 les dijo a los generales del ejército que había que cumplir la Constitución, respetar al primero, respetar al elegido por el Congreso Pleno, salvo que el poder constituido entrara en la ilegalidad. Salvo. Y segundo, que el ejército le respondía a la nación, que es lo permanente, y no al Estado, que es lo transitorio. Ese es un temazo. Es un temazo para ti. ¿Sabes que nos reclaman los auditores? Se enojan y dicen, ya, de nuevo, está hablando, no sé, 40, 100 Bueno, dile a años. esos auditores que no sean ignorantes, se los digo yo Se en su cara. enojan, se aburren. Pero Bárbara, no seas así, no seas No, así. si yo solo No estoy podemos poniendo la hablar de voz del pueblo. No le pidas tú a este par de caballeros venerables que hablemos de las cosas a la moda, ¿ah? de los N matrimonios de Gary Cooper y esas cosas. No estamos en esa onda. Nosotros somos más sedados. ¿Ah? Oye, pero o hablar de Naruto. ¿Naruto? ¿Quién es Naruto? Ese no lo conozco. Es un dibujante. ¿Sabes que el otro día me enteré porque me preguntaban en un programa y usted no sabe Naruto y se come con qué Naruto, weón? Ya, pues, ¿Ese qué hace? Mira, el problema no es saber. Sí, el problema es que inventó. No estamos pelando porque esto salió en todas partes. Yo estaba conversando con el diputado Tico Chalper, aquí mismo por lo opuesto hace unos días. Entonces, a propósito de algo de la diputada Pamela Giles, no sé por qué, él sacó a Naruto. Entonces, Naruto es un personaje anime, ¿ya? Es un niño que se prepara para poder, bueno, mejor no voy a decir cosas porque capaz que después me agarran a mí para el deseo. El punto es que él dijo, no, te equivocas, y empezó a inventar una teoría de lo que se supone que era Naruto, que eran no sé cuántos, que los soldados, que desafían al poder, no sé qué, y eso cayó como una patada en la guata de los seguidores, porque, por si no saben, hay una legión de seguidores de este personaje y de esta serie, entonces decían, pero que como tan ignorante, que cómo inventa esa tontería, entonces se hizo famoso y generaron 1000 memes. Naruto a la constituyente, pues. Naruto a la constituyente. Yo creo que lo haría mucho mejor que algunos candidatos que conocemos. Oye, pero yo, Bárbara, tengo que tener contigo una seria discrepancia. Cuando Francisco y yo hablamos desde nuestros respectivos ángulos sobre lo que pasó por ahí entre 1965 y 1975, oye, estamos sacando arriba cosas importantes
Bárbara. Yo sé que son lateras, No, pero porque si hay que yo mirar solo, para adelante. yo solo estoy Pero déjame, transmitiendo que me el llegan muchos reclamos, sentimiento, solo eso. Yo hablo del está bien, biomagnetismo y me río y lo disfruto. pero, Y pero yo tengo que discrepar de lo que te transmiten tus auditores Exactamente. futuristas. Mira, hay Los que mirar un animé. poco, claro, el anime, pues yo he visto anime por aquí y por allá, y no hay lo más fome que hay, pero no importa. Oye, espérate, en el cuarto tomo de la historia de Chile, a que se refiere Alejandro, gerenteada, por así poner, dirigida por Alejandro San Francisco, Universidad de San Sebastián. Oye, en el cuarto tomo se toca in extenso la situación derivada del famoso Congreso Nacional del Partido Socialista celebrado en Chillán en 1967. Y esto no lo digo para pinchar a Francisco, que él me pincha a mí, pero bueno, él se toma libertades indignas. Pero en fin, oye, ahí se habla en detalle del Congreso Nacional del Partido Socialista, donde se declaró que el sistema político chileno configuraba una democracia burguesa y que esto solo se podía componer por el recurso a la fuerza, es decir, una invitación a la violencia política. Y esto fue 54 años atrás, 54 años atrás, y resulta ser de que ahora, como esto de que la historia es circular, dicen algunos, incluyendo a Naruto, la historia es circular, según Naruto, resulta ser que el Partido Socialista está en las mismas. Fíjate que el Partido Socialista no pudo suscribir la declaración en favor de la protección de los derechos humanos redactada por Heraldo Muñoz, que francamente no es del Club Fernández Concha, digamos, no es seguidor de Raúl Marín Balmaceda ni de Jorge Van Hübner, a quienes me citó Francisco mucha delicadeza la semana, ayer nomás. Oye, hace 54 años el Partido Socialista estaba en favor de la violencia y ha vuelto a estar en favor de la violencia revolucionaria. Mira tú, si no progresamos nada. Oye, estos van a arrendar unos mamuts y se van a ir, no sé cómo, a Corea del Norte a gozar en una playa con palmeras que tiene ahí Kim Jong-un. Y eso que hace un frío de la Madonna, pero en fin. Oye, es que a propósito de eso, y me llamó la atención una declaración a propósito de lo que está pasando en Israel, dramático, horroroso. Pero fíjense que, a ver, que les quiero leer un tuit de la candidata presidencial Paula Narváez. Y ella dice lo siguiente: es imperativo que cese la violencia en Palestina e Israel. Durante mi gobierno, Chile seguirá trabajando de manera comprometida para que Israel y Palestina puedan vivir de manera pacífica a través de la solución de dos estados independientes con fronteras seguras. Pero eso ya es prenda segura. Prenda segura. Que le hicieron por dos cosas. Uno, bueno, obviamente porque dice en mi gobierno, ella lo asume, y la otra es porque, oye, sí, o sea, quizás un poquito, ¿cómo podemos decir? Voluntarista, no sé, decir que van a tomar acciones. ¿Cuánto puede pesar Chile en un conflicto de esa magnitud que lleva un montón de tiempo? Que nadie ha sido capaz, ningún país ha sido capaz de encontrar una solución permanente, duradera. No sé qué le parece a usted. Yo creo que a ella lo que pasa es que en las tardes la consulta a más y en las mañanas la llama Netanyahu para determinar cuántos cohetes se tiran recíprocamente. Esa señora está completamente perdida en el horizonte, pues hace rato ya. No, yo creo que históricamente la posición de la izquierda chilena ha sido la reivindicación de dos estados, un estado palestino y el estado de Israel, con fronteras seguras. Eso ha sido bastante difícil, salvo en las últimas décadas, donde se estableció la autonomía nacional palestina en la zona de Cisjordania. Pero el conflicto hoy día no está en esa zona, está entre la Franja de Gaza, que dirige un movimiento radical, Hamas, y el Estado de Israel. Ahora, dicho lo anterior, no quita, en mi opinión, que lo que está sucediendo hoy día, con más de 50 muertos... No, más de 80 y tantos ya. Bueno, más de 80 y tantos. Hay que parar esa violencia, porque además, si tú te fijas, de toda esa cantidad de muertos, hay un solo soldado israelí muerto. No, todo lo demás... O sea, da lo mismo. Sí, era un soldado y habían civiles también, pero era una cifra muy mayoritariamente del otro lado. Exactamente. Y en el otro lado, pues, Bárbara, no están solamente los militantes, hasta niños muertos. Sí. O sea,
tú sabes que Israel mandó un pencazo y botó una torre de 12 pisos. Entonces yo Sí, creo pero que ¿sabes qué? Me pasa que al final uno ve, porque después en la noche, cientos de misiles, y tú miras esta cortina de hierro, como los derriban, por la tecnología que tienen, Claro, dirigidos a zonas residenciales donde viven civiles. Entonces al final, lado y lado, tienen sus posturas que son súper extremas y duras. Claro, y así es. cuesta mirar porque al final, pucha, es todo terrible. O sea, no se trata de encontrarle la razón a uno u otro, es cómo lo vamos a arreglar. Ah, pero el punto que llamaba la atención en el caso de la candidata es como, de alguna manera, plantear que podría tener un peso relativo en un conflicto como ese, ¿no? Por eso Y lo la otro que agarraba. supe el otro día, que me pareció insólito, que los palestinos que viven bajo la jurisdicción israelí no están siendo vacunados. Se lo escuché a una persona que le tengo plena credibilidad, que es Sergio Vittar, y que es de origen sirio. Me dijo, en una reunión que tuvimos, dijo, el Senado sacó una declaración de respaldo a los palestinos, pero particularmente pidiéndole al Estado de Israel que también los vacunara. ¿Ustedes sabían eso? No, no, Yo no. había leído algo así. Pero fíjate que en este tema es que es harto, muy sumamente enredado y resbaloso para nosotros, porque tenemos, creo que la colectividad de origen palestino más numerosa de América del Sur, Así es. 450.000 descendientes entroncados con, y una tremenda contribución que han hecho a la vida chilena. Bueno, en cambio, israelitas hay en torno a 25.000, pero también han hecho una tremenda contribución a la vida chilena, sin duda. Pero lo embromado, Francisco, es que este conflicto dura desde el año 45, 48 para ser más exacto. Pero en fin, por ahí empezó, con el Haganá y toda esa cosa terrible. Sí. Y no tiene visos de arreglo. Ahora, ¿por qué mueren más civiles en el lado palestino? Porque los israelitas son más organizados y porque tienen un ejército en armas sumamente potente. Pero hay un argumento que me dijo a mí un amigo de origen hebreo de Nueva York, me dijo, mira Carlos, ¿por qué los países árabes dueños del petróleo no han logrado rescatar a la enorme colectividad palestina que vive en condiciones malísimas todavía en el antiguo territorio israelita? Como chupetas, perdona la expresión, pero Arabia Saudita, los sheiks de por allá, el fondo del Golfo Pérsico, ¿cómo caramba no logran sacar a esa gente arriba? O sea, de repente uno dice, a estos los están utilizando. ¿Ah? Es muy dura esa cosa. Pero Ya, está ahí, claro que doña Paula Narváez no tiene pito que tocar en el asunto, ni uno. Ella debiera concentrarse en el conflicto que tenemos en la Araucanía, donde yo creo que sí sería bastante más escuchada, y donde está muriendo gente en Chile y siendo dañados muchos inocentes, incluyendo niños, como ya hemos sabido. Bueno, Niños sí. muertos. Y otra, o sea, una última cosa que al final que hace también mucho más difícil todos los análisis, que claro, uno dice cómo no lo han podido sacar de ahí. O sea, hay gente que quiere estar ahí, que afirma que tiene derechos ancestrales de estar ahí. ¿Y por qué Sí, él se va a claro. ir? Porque otros dicen. Y lo mismo que dicen en el otro lado. Entonces al final es súper complejo de mirarlo sin la pasión de ponerse en alguno de los dos lados. Pero tiene que haber una intervención mayor de Naciones Unidas Tiene que para pasar el cese algo. del fuego. O sea, si esto ya no se puede controlar por las buenas, solo con misiones de paz como se ha hecho hasta ahora, ¿vamos a mirar cómo se sigue pasando eso? ¿Nadie va a hacer nada? Bueno. No ha sido el caso, Bárbara. O sea, ¿Mm? todos han querido meter cuchara en el asunto para tratar de ayudar a la resolución del asunto. Pero yo creo que es válido lo que dice Francisco, que ojalá intervenga Naciones Unidas, porque cada vez que interviene un país solo, inmediatamente los otros se ponen en contra. O sea, y además Estados Unidos tiene ese dramático problema que es de que nunca ha entendido que estas situaciones tienen unas raíces culturales feroces, más profundas que las de la muela del juicio. Y después no haya cómo salir del enredo. Piensa tú en Irak y en otros casos. Bueno, Afganistán, no digamos nada. No, lo de Irak para la historia va a quedar, pero toda la maniobra de Bush no fue más que un montaje. Porque nunca se descubrieron las armas químicas, porque no existían las armas químicas. Ya, pero yo tengo que, déjame decirte dos cosas, Francisco, antes que la Bárbara nos eche. Uno, yo en un programa público de televisión me opuse a la invasión de Irak, fíjate tú. Igual y me que el miraban presidente Lagos. Con los ojos como plato. Oye, segundo, los organismos que
estudian los desarrollos de las armas químicas, creyeron en un momento dado que sí los había. Sí. Eventualmente descubrieron que no los había. Claro. O sea, no fue pura mala voluntad del gobierno americano, fue la creencia esa inmarcesible de que todo depende de Estados Unidos. Y no es así. Claro. Bueno, los grandes ganadores de la invasión norteamericana en Irak fueron los contratistas americanos, que reconstruyeron en parte. Pero ese sí que es negocio. Eso sí que es negocio. Primero destruyo con bombas norteamericanas y después construyo con herramientas norteamericanas. Es proverbial eso, es proverbial. Intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, sacaron a los europeos de la cuerera y después pagaron la reconstrucción. Eso lo sabemos. Pero si no intervienen los americanos, el caballero aquel de la mano levantada se los come con zapatos a todos. Exacto. El de la mano levantada, ¿qué tal? Qué terrible todo eso, ¿no? Pero en fin, ya doña Bárbara. No, si no nos vamos todavía, no nos vamos. Yo creí que nos quería echar. No quería echarlos, quería contarles en qué van las negociaciones, los mínimos comunes. ¿Y? Porque el gobierno estaba esperando la propuesta de la oposición, después se complementó con la propuesta del oficialismo, y el gobierno anunció finalmente hace un par de horas un IFE universal con montos sobre la línea de la pobreza y dejando fuera al 10% de las familias con más ingresos. ¿Qué tal? Van a empezar a discutir prontamente. A ver, voy a ver más detalles para poder contarles. Están muy confiados en que esta propuesta pueda tener, obviamente, un buen acogimiento en la oposición. Llegar al 90%. No, la cosa. ¿Y por 4 meses? A ver, voy a ver. Bueno, van a fortalecer. Estoy mirando porque esta cuestión fue hace un par de horas. No tengo muchos más detalles. Probablemente lo vamos a poder conocer mañana ya en profundidad. Pero se van acercando a la postura. Pero es un avance porque hay gente que requiere urgentes ayuda. Sí, ¿no? Que no se demoren más. Exacto. El lunes ya Congreso Extraordinario se aprueba a la mañana en la Cámara, en la tarde en el Senado y se paga en mayo. Eso es lo que es la respuesta de la gente angustiada. Y la demora es ¿por qué? Oye, por no dar un alivio al asunto y mejorar el clima nacional. ¿Cuál es la razón para la demora? Yo no la entiendo. La diferencia en el per cápita. La diferencia en el monto. Pero fíjate, con lo que dice el gobierno, la verdad, si es algo superior a la línea de la pobreza, se acerca a la propuesta de la oposición. 17.000 millones de dólares en 4 meses. Van a tener que vender chuquicamata para pagar eso. Pero bueno. Bueno, ese es un tema que está en la discusión. Pues, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo no tienen nada más que plantearnos así como el desafío a los dos ancianos? Jueguensela. ¿Cómo va a ir el fin de semana? ¿Cuánta gente va a votar? Podríamos hacer. ¿Qué porcentaje de gente cree que va a votar? Yo espero que vote a lo menos la misma cantidad que votó en el plebiscito, que fue el 51% de los chilenos mayores de 18 años. A lo menos eso espero. Yo no me atrevo a decir eso porque todo depende del calor, del frío, del trasnoche. Yo creo que si es el mismo elenco el que vota, el resultado va a ser muy malo. Hay que superar ese 51% para que la gente mayor, que es un poco más tranquila, más reflexiva, que ha visto tantas cosas, vaya a votar. Esa observación que tú hacías de Mauricio Morales es muy verídica. Todo depende de si vota o no la población mayor de 55 años. Eso es muy determinante y creo yo que ellos tienen una obligación con el país de ir a votar el sábado y domingo, haga frío o no tanto. En fin, hay puras facilidades para ir a votar. Puras facilidades. Tal cual. Ya están vacunados con las 2 dosis, en el caso de los adultos mayores. Van a haber las mismas restricciones, van a ser 2 días. Acuérdense que tiene que llevar su propio lápiz. O sea, está todo dado para el éxito para que usted pueda ir a votar de forma segura. Así que no hay excusa. No hay excusa, hay que ir a votar. El lápiz a pasta, ¿no? Sí, lápiz a pasta. Y cada uno tiene que llevar el suyo. Porque acuérdense aunque está más que probado y que el plástico no transmite nada. Eso quedó descartado muy al comienzo del desastre. Pero bueno,
Sí, pero al final yo creo que a esta altura es mejor tratar de minimizar, o sea, si alguien se puede sentir quizá la gente mucho más segura de llevar su propia cosa y no tocar nada, muestra el carnet, se tiene que bajar la mascarilla unos segundos para que lo reconozcan, o sea, no va a tener contacto físico con nadie, o sea, en ese sentido Bien tiene seguro, harta pues. garantía, Bien Muy harta seguro. garantía. Oye, y otra cosa, vos, nosotros para el plebiscito no teníamos el proceso de vacunación, nada, en cero, no teníamos las dos dosis, ni todo lo que se ha avanzado en eso, eh, y así todo, no se generaron focos de contagio importantes. Así es. Imagínense ahora que va a ser en 2 días y con toda esa garantía. A votar, ciudadanos, a votar. A votar, no hay excusa. Para que Texpro comentemos libres. con Carlos Larraín el próximo martes los resultados. Pero Carlos ¿Sí? Larraín está en vía de salida. Ya tú sabes que No, 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 yo no, 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 soy no, el no. sota suplente del diputado Salper. No, 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 Pero no, no no nos me venga venga con con... como el cuentos diputado aquí. Salper está muy No, 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 importante, no no. viene nunca. No, hay que escuchar la voz del pueblo. Francisco, no, no permitimos eso, ¿cierto? No, no, no. Listo. Además, Carlos Larraín representa una derecha completamente genuina y auténtica. Así Muchas que no me gracias. vengan con cosas. Listo, se acabó la discusión, nos vemos el martes. Ya. Texpro, líderes en tratamientos de agua, presente en Muchas la gracias, industria Francisco. nacional, desde el agro hasta la Adiós, Barbarita. minería, con un tremendo equipo de profesionales para poder armar alianzas a largo plazo, más que un producto, una solución. Los encuentran en texpro.cl llamando al 223-849000. Ahora sí nos vamos. Estimados, que tengan una muy buena tarde. Mañana último programa antes de las elecciones. Muy bien. Adiós, Chao. mucha suerte Estén para muy, muy todos. bien. Adiós. Chao, chao. Adiós.